Hola a todos de nuevo, bienvenidos a Terror Desconocido. Bueno, hoy voy a comentaros la película Virus, película dirigida por John Bruno, un creador de efectos especiales que realizó los efectos especiales de películas como Los cazafantasmas o Mentiras arriesgadas, y que aquí debuta en la dirección, con una película que digamos retornaría a ese body horror al más puro estilo David Cronenberg. Mezcla el terror con la acción en un entorno de ciencia ficción. Y es una película que está que te cagas, está genial, con unos efectos especiales impresionantes. Es el terreno de este director. La película se asienta sobre todo en sus magníficos efectos especiales. Está protagonizada por Jamie Lee Curtis, Stephen Baldwin y Donald Sutherland. Y bueno, vemos en un principio como hay una estación, unos astronautas rusos se encuentran en la estación espacial Mir y están en contacto con un barco que es como la estación espacial que hay en tierra, pero en el mar, ¿no? Es un barco, pero que está preparado para ponerse en contacto con esa estación espacial y tal. Sería como una estación espacial flotante. Y hay como una especie de energía espacial que aborda esa estación espacial y con el satélite que tiene la estación espacial lanza como un rayo esa energía, un rayo que llega a los satélites que hay en ese barco. Y algo se introduce en los ordenadores y en el sistema eléctrico de ese barco. Vemos cómo empieza todo pues a reventar, a explotar, y algo se mete como en el ordenador, y algo del espacio, esa energía espacial, se ha introducido en el barco y en todo su sistema operativo, tanto en los ordenadores como en el sistema eléctrico. Vemos luego cómo hay un barco de carga en el que el capitán del barco es Donald Sutherland, y bueno, dos de los tripulantes está Jamie Lee Curtis, que es la cartógrafa, y Stephen Baldwin. Y bueno, llevan una gran carga. Vemos que este capitán es un tipo muy avaricioso, un tipo que no admite consejos de nadie, se ha gastado todo su dinero en esa carga. Claro, él va a ganar a porcentaje de lo que lleva en ese cargamento, por lo tanto necesita que el cargamento llegue entero a puerto. Pero hay una gran tormenta, le dicen de soltar la carga, porque claro, corren peligro si llevan la carga amarrada, pero el tío no quiere, porque dice, no, es que voy a perder todo mi dinero. Pero si es peor perder la vida que perder el dinero. Al final, si tienes vida, pues tienes más oportunidades. El caso es que al final la carga la pierde, pero no porque la quiere soltar él. El tipo es un tío cabezón. De hecho que Stephen Baldwin intenta soltar la carga y él la amenaza, este capitán, con un revólver. Al final la carga se suelta, pero simplemente por esa tormenta. El tío lo tiene todo perdido, de hecho que intenta suicidarse, pero de repente encuentran un barco perdido en alta mar, el barco que vemos al principio, esta estación espacial flotante rusa. Llaman con un megáfono, no contesta nadie, y abordan el barco. Y ven que el barco está totalmente vacío, está todo destrozado, no hay nadie. Entonces piensan que pueden, no sé, que algo ha sucedido, igual piratería, piratas, que han abordado el barco, han matado a la gente a lo mejor ha saltado huyendo. Por lo que sea, el barco ha quedado abandonado en alta mar. Como se encuentra en aguas internacionales, pues esto es algo que es un tesoro que le ha venido caído del cielo a este capitán. Ha perdido la carga. Pero, según la ley marítima, si encuentras un barco abandonado en aguas internacionales, el gobierno, el país al que pertenece ese barco, puedes pedir un rescate a ese país y tienen que darte un porcentaje del valor total. Es decir, se calcula con todo lo que ven de satélites, ordenadores, salas de estas científicas, toda la maquinaria que hay ahí, pues tendrá un valor, ese buque, de unos 300 millones más o menos le calculan, de dólares. Bueno, pues un porcentaje, no sé si era del 10%, no recuerdo mal, que creo que salían a 30 millones. Para repartir, por supuesto, entre la tripulación. Claro, el tío dice, joder, voy a ganar ahora más, que esto es un golpe de suerte, voy a ganar ahora más que con la carga que llevaba antes y que yo me creía que lo había perdido todo. El caso es que, bueno, pues intentan amarrar el barco a su barco para cargarlo, pero parece ser que los ordenadores de ahí funcionan solos. Es como que algo controla a los ordenadores. Y lanzan el ancla de ese barco, de ese buque, al barco de carga de este hombre y hunden al barco. Por lo tanto, no pueden irse en su barco. Necesitan permanecer en ese barco y tendrían que arreglar ese barco para poder volver a ponerlo en marcha y poder llegar a puerto con ese buque, porque su barco ya está hundido. Y bueno, empiezan a revisar el barco. Recuerda bastante, por el tema del barco, más que nada, a películas como, por ejemplo, Deep Rising, El misterio de las profundidades, o El barco fantasma, por ejemplo.
entra al barco, no hay nadie, algo ha pasado, no saben lo que ha sucedido. También el espectador no sabe bien qué ha pasado, sabe que hay una energía que ha venido del espacio, que ha arrasado con todo, pero no sabe bien qué está sucediendo ahí. Y en ese aspecto se conecta con esas películas que también tenían pues esos elementos a lo Alien. En vez de ser en el espacio, pues estaban en el alta mar. Ya sabemos que después de Alien pues vinieron películas que pues demostraban una criatura que solía estar pues en un lugar, un grupo de personas encerradas en un lugar donde había una criatura. Podía ser en la Tierra, pero generalmente eran o en el espacio o en lo profundo del mar, como era Profundidad 6 o Leviatán. Y luego pues habían películas también que iban en esa onda, como Deep Rising, El misterio de las profundidades, o con un tono más fantasmal, como El barco fantasma, en el espacio con un tono más sobrenatural, como era Horizonte Final. Y en este caso, pues es eso, es como un compendio, barco abandonado, una tripulación que entra en el barco, hay un misterio, y sí que tenemos una serie de criaturas, pero va más por el camino del cine de David Cronenberg, de ese body horror, que por el camino de Alien, o por el camino de Deep Rising, o de este tipo de películas. Resulta que hay como una especie de mecanismos pequeños para ir concretando esa energía espacial. Lo que resulta es una energía inteligente, pero que no tiene forma física, es solamente pura energía. Al llegar a la Estación Espacial Mir, el satélite mandó esa energía a los satélites del barco. Entonces esa energía se introdujo tanto en el sistema eléctrico del buque como en los ordenadores. Y dentro de los ordenadores aprendió cosas del ser humano, cosas de la Tierra, del planeta donde ha llegado. Como es inteligente, enseguida ha aprendido y quiere vivir en este planeta, pero para vivir en este planeta necesita tomar una forma física. No puede ser una forma de energía etérea, tiene que tener una forma física. Entonces, para ello, lo que ha hecho es matar a la tripulación de este barco. Solo ha quedado una superviviente, que cuando cuenta todo lo que ha pasado, por supuesto, no la creen. El personaje de Jamie Lee Curtis sí que parece que empieza a creerla. También empiezan como a pasar cosas extrañas, empiezan a desaparecer los miembros de la tripulación, pero en un principio, claro, nadie se cree el rollo este alienígena. Pero necesitan, esa energía necesita tomar un formato físico, orgánico. Entonces empieza a matar a la tripulación que había, esa tripulación rusa, y empieza a crear nuevas formas de vida orgánicas, pero mezclando el tejido orgánico, el tejido humano, con elementos metálicos del barco. O sea, mezcla elementos del barco, elementos mecánicos, elementos electrónicos, con la carne y los cuerpos. Utiliza los cuerpos como si fueran piezas de repuesto. Cuando se comunican con este ser en un ordenador, él dice que los seres humanos es como si fueran lo que ha analizado, lo que ha podido aprender de los seres humanos a través de esos ordenadores del barco, es que son un virus en realidad. O sea, no es una especie con una inteligencia inferior a la suya, autodestructivos, y pues son como si fueran un virus, que al final acabarán ellos mismos con la humanidad. Y ahí tampoco es que se equivoque mucho. Entonces, pues quiere erradicar a los seres humanos precisamente porque son un virus. El virus no es esa energía que llega del espacio. En realidad, el título de la película Virus se refiere a lo que esa inteligencia piensa de los seres humanos. Un virus al que hay que erradicar. Pero no necesita los cuerpos humanos para tener forma. Y le servimos de tener pues, tejidos orgánicos para poder moverse, tener brazos, piezas, son como piezas de repuesto, piezas oxigenadas. Necesita una forma física, una forma orgánica para poder vivir en este mundo. Y crea como una nueva forma de vida, esa energía, pues mezclando los cuerpos humanos con piezas metálicas del barco. Entonces se forman como híbridos. En un principio forma pues pequeñas formas de vida. Esa energía se va como dividiendo en pequeñas formas de vida mecánicas, que forman como si fueran figuras de insectos, pero mecánicos. O sea, hay como una especie de mariposa con alas, que las alas parecen como orgánicas, pero el cuerpo es mecánico. Luego hay como arañas, escarabajos, todo mecánico. Esos seres más pequeños, que la rusa les llama recolectores, van recogiendo piezas del barco, y son los que van matando a la tripulación. Y entonces hay como una especie de desguace
que han creado estas criaturas, una especie de desguace con cuerpos humanos, pero cuerpos humanos como si fueran, pues eso, como un taller mecánico de cuerpos humanos. Parece un lugar de torturas, con restos, mejor un cuerpo sin cabeza, la cabeza por otro lado, y empiezan a añadir cuerpos colgando, ya cuerpos podridos, y empiezan a que un cuerpo está podrido y no le está podrido pues, de los brazos o las piernas, pues nada, las quitan y ponen trozos mecánicos y forman piernas mecánicas, brazos mecánicos y utilizan a lo mejor el torso de un cuerpo humano. Le falta la cabeza, por ejemplo, que la cabeza la tiene destrozada una persona, bueno, pues esa cabeza la retiran y ponen la cabeza de otra persona o una cabeza mecánica. O sea, empiezan a hacer como repuestos y está todo genial, todo súper bien hecho, todo efectos especiales prácticos y está brutal, tiene escenas bastante fuertes, es todo, como digo, muy body horror. Luego las piezas que no les valen ya, que no les sirven, las echan como a una especie de pozo con agua, que está todo lleno de cabezas y de miembros ahí flotando. Y mola un montón los híbridos entre humanos y estas máquinas. Y recuerda también, por ejemplo, a películas como Tetsuo, esa mezcla de metal con carne, la nueva carne que decía David Cronenberg, que la película que mejor, digamos, definió lo de la nueva carne, que era Videodrome, pues un rollo también Videodrome. Pues se ve a lo mejor pues un hombre como si fuera un cyborg, la carne, a lo mejor la mitad de la cara tiene esta parte como si fuera un Robocop, ¿no? Esta parte mecánica, con un ojo que es como una cámara, el brazo a lo mejor tiene aquí instalada como una metralleta y puede disparar, y es como partes orgánicas de ser humano con partes mecánicas, y son como robots, todos manejados por la misma energía. Que al final es un poco como esa teoría de la energía inteligente y creadora universal, que sería como Dios, ¿no? Y todos formamos parte de esa energía, somos formas orgánicas, en el caso del ser humano, orgánicas, inteligentes y racionales, de esa energía. Cuando morimos volvemos a esa energía, y todos, tanto animales, seres humanos, como vegetales, todo lo que hay en el mundo, montañas, ríos, todo, y en el universo forma parte de esa energía que es el todo, y es como sería la definición de Dios más científica. Pues esto sería algo parecido, todas estas criaturas forman parte de esa energía, que es el núcleo, todas forman parte de ese núcleo, es como la energía dividida en muchos seres diferentes, en formas de vida diferentes. Ya digo que los efectos especiales están genial, todo muy viscoso, hay como una criatura, que es la más grande, es como la criatura líder, ¿no? La criatura final, que es como una mezcla entre la mosca de David Cronenberg, lo que es la forma, porque es como muchos elementos como mecánicos, como brazos mecánicos, pero con carne, como con trozos de carne, es un rollo raro, una forma muy extraña, pero parece como la cabeza así de la mosca de David Cronenberg, con elementos así que también en algunos momentos parece como el Cortocircuito, el robot de la película de Cortocircuito, pero gigante, y todo más bizarro, con trozos de carne, mezclado carne con hierros, con cables, y la cara así parecida como a la de la mosca de Cronenberg. Película está genial, tiene muy buen ritmo, enseguida empiezan a sucederse los acontecimientos, desde que entran al barco hasta que empiezan a pasar cosas raras, empiezan a desaparecer, empiezan a transformarse ellos mismos, cuando desaparecen empiezan a transformarse en estas criaturas, y ya digo, es una película que está genial, la ves y pasas un rato, un divertimento con efectos especiales que, joder, hostia, se los ha currado, se nota que el tío trabaja de eso, de efectos especiales, ha querido hacer una película con unos efectos especiales que sean, que llamen la atención. No lo que pasa ahora con CGI, no, aquí ni CGI ni hostia, aquí puedes tocarlo, aquí tocas el metal, tocas la carne, es algo tactible. Y eso se agradece en una película. Pero ya digo, yo la recomiendo muchísimo, va en ese tono como por ejemplo Deep Rising, me recuerda bastante, aunque es diferente a Deep Rising. Deep Rising toca más el rollo aventuras, pero también tiene escenas muy chungas, Deep Rising, el misterio de las profundidades. Esta es como más body horror con acción, con elementos de acción, y ya digo, es como una coctelera que han metido ahí. Vamos a meter en un barco un grupo de tripulantes en plan Deep Rising, pero en vez de enfrentarse a una criatura marina, vamos a poner aquí unas criaturas medio humanas, medio mecánicas,
que recuerda mucho, como digo, a ese body horror de David Cronenberg o películas como Tetsuo, ¿no? Va un poco en esa línea de la nueva carne. Yo creo que es una referencia a ese tipo a esa idea de David Cronenberg de la nueva carne. En fin, poco más que comentar. Película que recomiendo al 100%. Espero que os haya gustado el vídeo. Dentro de poco comentaré otra película. Que seáis todos muy felices y hasta siempre.